Presentamos a Jalón con Celín López. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Jalón. Les saluda Celín López. Este es un jalón diferente, es un jalón en tiempos de coronavirus. Y para entender qué es lo que está pasando con el coronavirus y para entender qué efectos tiene esta enfermedad en el cuerpo humano, hoy muy gentilmente y guardando los protocolos de salud y seguridad, nos va a atender el doctor Carlos Aguilar. Él fue exministro de Salud en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales. Es un neumólogo y conoce cómo se manifiesta el COVID-19 en el cuerpo humano. Así que yo le pido que se quede conmigo y que conozca la historia del doctor Carlos Aguilar, pero sobre todo este tema actual que es el coronavirus. Así que al regresar de la pausa estamos con el doctor Carlos Aguilar. Ahora usamos máscaras, pero estas no ocultan nuestra determinación y coraje. No podemos darnos la mano, pero no por eso dejamos de darnos apoyo. Ahora debemos dejar de abrazarnos, pero esto no significa que no estamos unidos. Es increíble cómo algo tan pequeño como un virus puede sacar lo más grande de nuestro pueblo. Antes hemos vencido desastres y amenazas. Ahora volveremos a vencer. Cuando nos unimos, los hondureños somos invencibles y con un espíritu valiente, que es ese espíritu catracho. Vamos, Honduras. Vencer el coronavirus está en nuestras manos. Honduras, quédate en casa. Sigue a Celín López en sus redes sociales. En Facebook como Esdras Celín López, Twitter como @EsdrasCelín y busca en YouTube el canal Esdras Celín López Gatica, donde podrás repetir todas las entrevistas que no has visto. A Jalón con Celín López. Contrarrestaremos el coronavirus con prevención. Juntos haremos frente a esta batalla. Te recomendamos lavarse las manos periódicamente con agua y jabón, utilizar gel desinfectante a base de alcohol. En caso de toser y estornudar, taparse la boca y nariz con un pañuelo o utilizar el antebrazo para cubrirse. Evitar tocarse nariz, ojos y boca. Si tiene fiebre, tos seca y dificultad para respirar, acuda al centro asistencial. Aquí el eje transversal es salvar vidas. Dios está con nosotros, unámonos, seamos responsables en nuestras actuaciones, que vamos a salir adelante. Honduras, quédate en casa. Por tu bien y tu familia, quédate en casa. Congreso Nacional, abierto, plural y democrático. Doctor Carlos Aguilar, ¿cómo está? Gracias por estar conmigo en A Jalón, el primer jalón en tiempos de coronavirus. Y antes de que empecemos la entrevista, le voy a pedir que por favor, como no tenemos agua y jabón, pues se ponga un poquito de gel. Le agradezco que se haya puesto la mascarilla porque son parte de los protocolos que están establecidos y usted más que nadie sabe, pues. Solo por no perder el protocolo de las entrevistas, tengo que preguntarle y hacerle la misma pregunta que a todos. Pero no vamos a desarrollar la historia de su vida, sino que lo que estamos viviendo actualmente. Pero quiero que me diga dónde tiene el ombligo enterrado usted. Bueno, primero agradecer la invitación. Yo creo que espero que sea la primera entrevista en esta situación tan inédita. Ir con un entrevistado con un cubrebocas pareciera o dos cosas, o que vamos a una protesta o que vamos a saltar algo. Es curioso y bueno, efectivamente es un momento muy especial. El ombligo mío está acá en Tegucigalpa, aunque debo decirles, Celín, que
mucha gente cree que yo soy de Santa Bárbara, Ajá. porque mi madre es de allá y yo estoy muy identificado con ese departamento. Viví unos años, un tiempo allá de niño, hice mi servicio social allá, Ajá. pero estamos asentados en Tegucigalpa. Ok, ya vamos a tener un espacio de minutos para conocer por qué estudió medicina y cómo fue que fue avanzando en su carrera al punto tal de ser el secretario en el despacho de salud, un cargo que lo honró, pues, y que definitivamente usted dejó el todo por el todo para la salud de Honduras. Pero partiendo de ese nivel de expertise que usted tiene y partiendo también del conocimiento que tiene, usted es un neumólogo, usted sabe de estas complicaciones pulmonares, respiratorias. Estamos ante la pandemia del COVID-19, doctor, y definitivamente que nadie estaba preparado para esto, pero yo, sin ánimo de ser grosero, quiero decir que Honduras mucho menos, porque el sistema de salud de Honduras ha sido bastante deficiente por muchos años. ¿Ante qué estamos, doctor? Indudablemente estamos pasando un momento histórico a nivel mundial, una nueva enfermedad, una nueva amenaza global que está afectando no solo la salud de las personas, sino la esencia misma de la sociedad, al provocar no solo un desastre financiero, sino inclusive cambios en nuestro estilo de vida. Efectivamente, Honduras es uno de los países, y no solo lo dice usted, Celín, sino los organismos internacionales colocan a Honduras junto a otros países de Latinoamérica, entre ellos El Salvador, Haití, Venezuela, como países con sistemas de salud precarios, y son los más proclives a sufrir con mayor dureza los embates de esta epidemia. Un sistema de salud que ha quedado en el olvido de la agenda política, un sistema de salud que ha sido relegado a lugares inaceptables en términos de políticas públicas, en términos presupuestarios, en términos del discurso oficial, provocando con ello un enorme daño a la vida de las personas. El ciudadano de a pie, ese que vive del día a día, de lo que puede vender, de lo que logra cosechar ese día, es el que más sufre en días normales, porque nuestro sistema de salud ha llegado a un punto en que el ciudadano llega a un hospital, si es que logra llegar, y tiene que financiarse de su propio bolsillo 5 lempiras para el carnet, 10 lempiras para hacerse un examen de sangre, 40 lempiras para el electrocardiograma, 15 para la medicina, más los 10 lempiras del transporte. En un sistema de salud que debiese ser gratuito, donde el 100% de la población debería tener acceso al sistema público de salud, y eso no sucede así. Solo un paréntesis, usted hablaba de que esta entrevista no es en condiciones normales, y solo esta imagen, porque voy a mostrar en este momento la cámara externa, nunca pensé yo hacer una entrevista con 4 carros en un bulevar. Esto demuestra lo serio que es esta situación y que de alguna u otra manera la gente está acatando esa disposición de quedarse en casa. ¿Es quedándose en casa la mejor manera para evitar el contagio del COVID, doctor? En este momento de la epidemia es la medida más eficiente, porque al quedarse en casa logramos romper ese ciclo terrible de propagación de la enfermedad al que nos estamos enfrentando en este momento, para disminuir el número de casos que posteriormente van a llegar a los hospitales. Es importante aclarar esto, que no se va a desaparecer la epidemia, que no vamos a tener 0 casos por quedarnos y no salir, sino disminuir el número de casos, que hayan menos infectados. Ese es fundamentalmente el objetivo de esta medida. Y efectivamente, Celín, yo que ya pues tengo algunas canas ya. Desde hace días le pega el sol. Exactamente, ver este bulevar histórico de la capital sin gente, es realmente, ojalá, yo no sé si usted tiene una ruta, pero sería interesantísimo ver cómo está el centro de la ciudad. Sí, claro. Si pudiéramos llegar para los televidentes sería interesante. Acordémonos que tenemos retenes, tanto usted como yo podemos circular, pero
sí va a ser interesante poder hacer ese recorrido, porque definitivamente yo usualmente agarro el anillo periférico porque es menos congestionado. Pero dije yo, voy a aprovechar también, además de hablar con el doctor, mostrar la capital, porque así como está Tegucigalpa, están muchas ciudades del país, bueno, y no hay circulación en todas partes del país. Ahora, doctor, este coronavirus, acláreme una cosa, yo vi videos en las redes sociales que sacaban un bote de Lysol, Sí. que por cierto, usted viene del hospital y permítame aquí un poquito, ahí disculpe que no sea un poco exagerado, pero lo voy a rociar por cualquier cosa. Okay. Decía que aquí atrás en algunas wipes de Lysol decía que mataba el coronavirus. ¿Se refiere a este coronavirus o qué coronavirus se refería? En general, los coronavirus son una familia que son sensibles a ciertas medidas, y en este caso en particular, este coronavirus se destruye fácilmente con agua y jabón. Ajá. Y por supuesto los productos químicos al que estamos haciendo mención. La capacidad de permanecer el virus en la ropa, efectivamente esa medida que usted acaba de hacer es la práctica. Bueno, quizás no todo el mundo tiene un bote de ese desinfectante, pero si a ese botecito le ponemos un poquito de cloro con agua, podemos fabricar de alguna manera, o con jabón, jabón suave, podemos fabricar, el virus se destruye. Entonces sí, definitivamente tanto el spray como las toallitas o las wipes funcionan muy bien para destruir ese y otros coronavirus. Pero ¿por qué entonces dicen este novel coronavirus si ya el término coronavirus existía? Pues, o sea, no sé, para que se lo digamos a la gente. Claro, el coronavirus es como una familia, digamos, como esta mano que tiene 5 dedos. Todos son dedos. Esta familia tenía 4 dedos. Y en noviembre, diciembre nació este quinto. Mutó, o sea, hubo un cambio en la estructura genética del virus y nació el quinto virus, que justamente lleva el nombre COVID-19 porque es un coronavirus, es una enfermedad causada por coronavirus, por sus siglas en inglés, en 2019. Ajá. Pero ya existen otros coronavirus. Este en particular tiene propiedades diferentes a los coronavirus de su propia familia. Ni los dedos de la mano son iguales, para ponerlo más claro. Okay. Entonces, ¿es nuevo y surgió en Wuhan, China? No se sabe con certeza. Ajá. No se sabe. Es ahí donde se descubre el brote, pero hay algunas hipótesis sobre el origen de este virus. Por eso es un error llamarlo, como lo llama Donald Trump, el Chinese virus, sí. ¿verdad? Es un error y además tiene una connotación complicada, ¿verdad? Un término ciertamente racista. Ajá, xenofóbico. Y xenofóbico, ofensivo para la comunidad asiática en todo el mundo, pero no se sabe exactamente su origen geográfico, pero lógicamente se descubre en una ciudad china. Pero es esa ruta de que un murciélago estaba infectado y se pasó a un cerdo y un cerdo se lo pasó al humano, la ruta por la cual hoy está en los seres humanos. Sí, hay una explicación, hubo una relación entre el murciélago y otro animal que se llama el pangolín, que no hay en nuestro medio, y luego hacia el humano. El consumo de estas carnes infectadas con este virus produjo la transmisión de estos animales, de esta cadena con estos dos animales hacia el ser humano. Okay. Esa es la hipótesis que se ha desarrollado y que está pues aparentemente validada por los investigadores. Entonces hubo un paciente cero. Hubo un paciente cero. Y este se lo multiplicó a otras personas. Exactamente. Eso. Pero ¿por qué es tan volátil y tan rápido la forma de contagiar? Ok, las características genéticas del virus le dan ciertas particularidades. Por ejemplo, una de ellas, vale la pena decir que se llaman coronavirus porque la estructura molecular semeja una corona. Ajá. Con ciertos puntitos, como una corona de las que usan los reyes. Sí. Ese es como para que nos imaginemos. En esos piquitos y en el resto de la estructura hay ciertos cambios que hacen que este virus, al entrar en contacto con las células respiratorias, se multiplique y se replique por miles y miles y miles de partículas virales
y cuando esto se produce con un pequeñísimo contacto, inclusive con que usted toque una superficie que está contaminada y esa secreción de esa superficie contaminada usted la lleve a la cara, a la boca, inmediatamente comienza la replicación, cosa que no se ve en otros virus. Es decir, la estructura genética del virus lo hace terriblemente, explosivamente transmisible. Ok, entonces fue China el primer país donde se contagió y empezamos a recibir noticias, y hasta ese punto estábamos relajados, decíamos, bueno, no es aquí. De repente vemos un brote explosivo, volátil en Europa, en Italia específicamente, y después empezamos a ver Alemania, España, y empezamos a ver Ecuador, ya primeros países en Sudamérica, México, empezamos a ver Estados Unidos, y decíamos, bueno, se está acercando por ese nivel de volatilidad con la que se maneja y las características propias del virus. Pero, sí, solo hacer una anotación. Cuando el virus comienza en China, ya los expertos nos habían advertido que era cuestión de tiempo que llegara a nuestro país. Okay. Claro, pensar en China, uno lo ve lejos y casi que pensando en que jamás iba a llegar acá. Eso ha cambiado en los últimos 50 años, diría yo, donde la movilidad social mundial permite que una persona a las 8 de la mañana esté en Nueva York y a las 4 de la tarde esté en Europa. Claro. Y si a eso le sumamos, en el caso de Honduras, toda esa cantidad de fronteras que tenemos, aéreas, marítimas, terrestres, tenemos fronteras con un montón de países del Caribe, por supuesto las terrestres en el área de Centroamérica y aéreas prácticamente con todo el mundo, era lógico pensar que en Honduras iba a ser cuestión de tiempo. ¿De horas? ¿O de días? Sí, de días, pero tarde o temprano. Y además, otra cosa, hay un flujo importante de comercio. Honduras es un país que tiene una economía que le permite o hace intercambios con muchísimos países del mundo. Celín, qué impresionante estas calles de Tegucigalpa. Esto aquí es pueblo fantasma, pasar por el pasaje Eminence Soto, aquí cerca de la alcaldía, cerca de la catedral un martes a esta hora que hay generalmente son cientos de carros y personas. Esto es impactante. Y es histórico, ¿verdad? El famoso Chindadías, que está aquí en la esquina, y no tener carros, pues demuestra que esto se está replicando no solo en Honduras, sino que en todo el mundo entero. Pero partiendo de que estamos aquí, pues a mí me impacta que a esta hora de la tarde que estamos haciendo esta grabación, pues no hay personas. En el Parque Central, que usualmente hay mucha gente, también no vemos mucho. Ok, doctor, el primer caso que sonó de alguien que posiblemente podía tener coronavirus mostró un nivel de morbo en los medios de comunicación y que hasta cierto punto no estábamos preparados para esto. Y me refiero a una paciente que vino de Taipei, de China, y que, bueno, ella no fue la paciente cero de Honduras. ¿Cómo particularmente usted vio ese tema? Porque la llevaron justamente a uno de sus centros de trabajo. Usted trabaja en el hospital El Tórax, y ahí particularmente fue que llevaron a esta hondureña. Sí, Celín, fue un bochornoso momento. Yo creo que fue una enorme lección para todos. Claro, los medios de comunicación fueron, digamos, los grandes protagonistas, porque fueron ellos los que, no solo los que transmitieron, sino la manera en cómo lo transmitieron. Yo creo que esta es la primera vez que hay una situación de estas en Honduras. Yo creo que el periodismo nacional está, y muchos medios así lo hicieron, expresaron un obligado mea culpa por la situación en que, cómo manejaron el caso. Pero hay que reconocer también que las autoridades, nosotros mismos en el hospital, no tuvimos la capacidad ni las condiciones para poder frenar esa multitud de periodistas que se abalanzaron sobre esta señora. Hubo, por si usted no lo sabe, enfermeras golpeadas por periodistas que con las cámaras y los instrumentos que utilizan por querer lograr esa primera foto, golpearon gente.
Y fue una cosa terrible, una cosa que esperamos que no se vuelva a ocurrir, que no vuelva a pasar. Y bueno, fue una experiencia que yo creo que inédita, como lo que estamos viendo ahora. Yo le preguntaba a mi padre, que es un hombre ya mayor, si él recordaba en todos sus años de vida que en la historia nacional hubiese ocurrido algo como está pasando ahora en Honduras. Creo que me decía él que él cree que ni cuando la guerra, tal vez contra El Salvador o algo parecido, pero nunca una cosa tan profunda, ¿verdad? La paralización casi total de la economía y bueno, es tremendo todo esto que está pasando. Después de ese caso que no fue confirmado, y para ir avanzando ya en la plática, ya tenemos casos bastante confirmados. Conocemos del primer caso y que se fue multiplicando, ya hay casos en diferentes partes del país. Pero, ¿qué genera el COVID-19 en el cuerpo humano una vez ya está ingresado? Es el aparato respiratorio, el órgano o el sistema más dañado. Produce una inflamación severa, produce con ello, fruto de la inflamación, la incapacidad que los pulmones puedan realizar su función principal, que es la producción de oxígeno. Entonces los pulmones no se logran expandir adecuadamente, como cual si fueran dos globos que normalmente se inflan y se desinflan en el procesamiento de la producción de oxígeno, llevando con ello entonces a la caída del oxígeno interno. Deja de llegar oxígeno a todos los órganos, al cerebro, al corazón, a los riñones, y el organismo, el ser humano, no puede vivir sin oxígeno. Esta falla respiratoria grave hace que los pacientes tengan que conectarse a un respirador artificial, es decir, como un pulmón mecánico que hace, o mejor dicho, que la máquina respira por la persona. Esto en un porcentaje pequeño de los casos, afortunadamente. Muchos de estos pacientes terminan falleciendo, pierden la vida, y la enorme mayoría de los pacientes, ese daño que acabo de mencionar es un daño leve, es decir, cursa como una gripe normal, digamos, sencilla, sin complicaciones. Un poco de fiebre, un poco de dolor de cabeza, dolor de cuerpo, un poco de tos tal vez, y pasa. 3 a 5 días pasa. Incluso muchas personas se contagiarán y ni siquiera desarrollarán síntomas. Es tan eficiente el sistema inmunológico, el sistema de defensa del organismo, que logra enfrentarse al virus y derrotarlo, y no logra desarrollar síntomas. Esperemos, confiemos de que esa posibilidad se dé en nuestro país, que la mayor parte de la gente se logre defender de manera apropiada con sus propias defensas frente a este virus. Pero la realidad es que de la gente que ha sido contagiada a nivel mundial, las personas de la tercera edad son las víctimas mortales. Sí, efectivamente hay una tendencia en el mundo donde las estadísticas muestran que ese segmento de la población, personas arriba de 70, 75, 80 años, son las más afectadas. A mayor edad, mayor mortalidad, y por supuesto a mayor edad generalmente tenemos más diabéticos, más hipertensos, más gente que padece de los riñones, y hace entonces que las defensas de estas personas en particular no sean tan eficientes y el virus logre atacar con una mayor severidad, porque no tiene cómo defenderse el organismo, o sus defensas son precarias y se logra entonces producir un mayor daño. He escuchado que si alguien supera esta enfermedad, su capacidad de poder respirar, doctor, se reduce en un porcentaje considerable. ¿Ese es algún efecto a largo plazo? Realmente no en todos los pacientes. Es importante señalar que hay muchas cosas de esta enfermedad que todavía no las conocemos, tiene apenas unos meses, no hay, por lógica, no hay estudios a largo plazo, porque apenas las personas que se enfermaron y se curaron o salieron adelante tendrán 2 meses de haber estado enfermas. No hay nadie que pueda decir, hace 5 años tuve una neumonía por coronavirus. Entonces es muy temprano para poder decir, va a suceder esto, las personas quedarán limitadas. Naturalmente,
La lógica dice que una persona que tuvo una neumonía grave y es una persona mayor y tiene historia de que fuma, es plausible considerar que va a quedar con algún tipo de daño, pero con muchas enfermedades virales se ha visto que no queda ningún daño. O sea que eso es incierto y no hay una respuesta absoluta para ello. Ok. Conociendo todas estas características y sin ser ave de mal agüero, ¿cuánto de la población hondureña cree usted que se va a ver afectada por el COVID-19? Si el modelo matemático que se ha desarrollado en otros países se aplica a nuestra población y no hay otros factores que incidan, es muy probable que alrededor de 50,000, quizás un poco más, quizás un poco menos de personas se puedan ver afectadas. 50,000. Sí. Ok. Y de esas 50,000, ¿cuántas cree usted que van a perder la vida? Porque decir de que no van a morir hondureños por COVID-19 es no estar a la realidad. Así es poco probable. Bueno, se estima que el porcentaje de personas que fallezcan en ese número de población pudiera andar alrededor de unas 1,000 personas aproximadamente. Los porcentajes y las estadísticas en medicina a veces son complicadas porque, repito, pueden intervenir muchos factores. Por ejemplo, hay países que logran detectar más rápidamente la enfermedad, hay países que tienen acceso a otro tipo de tecnología y viven más o se logran salvar más. El caso de nosotros es el contrario, es decir, que puede hacer que todos esos factores que juegan en contra nuestra antes del coronavirus, con mucha más razón ahora. Ojalá que la tasa de letalidad que se ha reportado en otros países se pudiera repetir en Honduras, que anda alrededor entre un 2.5 a un 3%. Doctor, hemos visto que el gobierno hace lo que puede para hacerle frente a esta realidad, a esta enfermedad, que es nueva y que ningún país estaba listo para poderle hacerle frente. Pero hemos visto que pues ha habido hasta cierto punto alguna especie de señalamiento en específicamente una cosa: los respiradores que usted mencionaba que se utilizan para poder ayudarle a la gente. Escuché a la doctora Elsa Palau mencionar algo que tal vez no eran los adecuados. Escuché a la doctora Roxana Araujo, que por cierto esta semana la destituyeron de ese cargo que le habían por la cual la habían llamado y que se había convertido en la vocera de este tema del COVID, y ya no está. Ella también mencionó que tal vez estos respiradores no son los adecuados. ¿Por qué no son los adecuados? Imagínense que a usted lo invitan a participar en una carrera de automóviles, las 24 horas de Le Mans, una carrera famosa, o las 500 millas de Indianápolis, carreras de autos. Entonces va a haber un participante que va a competir con un Ferrari y Selim va a competir con una cucarachita. Estos equipos son la cucarachita, los ventiladores que se necesitaban eran los Ferrari. Poca capacidad, poca potencia, de esos que compraron se utilizan para otro tipo de enfermedades. Desde luego que los vamos a utilizar para algunas cosas, deberían servir, pero para el manejo de pacientes voy a utilizar una terminología médica muy específica que se llama síndrome de distrés respiratorio del adulto. Se necesitan maquinaria o respiradores que tengan otras capacidades que este tipo de dispositivos que se compraron no las tienen. Es realmente una lástima que hayamos perdido mucho tiempo y recursos, porque quiero decirle, en el grupo científico y de médicos se entregó un listado muy detallado, pormenorizado, con nombres, con especificaciones, con mucha antelación, porque ya sabíamos nosotros que venía y que el mercado iba a ser difícil encontrar, pues todos los países estaban pensando lo mismo que nosotros. Nos queda ahora poco margen de maniobra por el tiempo. ¿Las pruebas, doctor? Muy limitadas, pocas ¿Pero pruebas. ¿Son las adecuadas? Las que tenemos están funcionando en términos de que detectan la presencia de la enfermedad. Y una pregunta, ¿cómo es una prueba? O sea, si yo llego con la sintomatología, con fiebre, con esa tos,
y le digo, doctor, creo que tengo coronavirus, ¿qué va a hacer usted para determinar si tengo o no tengo? Ok, es importante esa pregunta, es clave. Si usted tiene esos síntomas y son leves y no ha tenido contacto con nadie que tenga la enfermedad, ya sea confirmado o que se sospecha, yo probablemente voy a decidir ni siquiera hacerle la prueba. Okay. Sino que le voy a decir, usted se va a ir a su casa, va a aislarse, cuarentena, 15 días, y deme su número de teléfono, cualquier cosa lo voy a llamar, lo voy a monitorear, etc. Sin embargo, si usted llega con esos síntomas y siente ahogo, le falta el aire y me dice, yo estuve con una persona que probablemente tiene esto y esto, pues lo vamos a pasar a un cuarto especial y le vamos a tomar una muestra que se llama hisopado nasofaringio. Se coloca un pequeño dispositivo por la nariz y se toma muestras de las secreciones, de las células que están ahí, y se mandan en un dispositivo especial también, y se analiza en el Laboratorio Central de Virología, que es el único centro que está haciendo pruebas en el país, no los centros privados, sino en este momento solo la Secretaría de Salud está haciendo esas pruebas. Ok, y una vez ahí ya me dicen si sí o si no, se pasa al proceso de... Ok, si usted tiene síntomas leves, va para la casa. Si tiene síntomas moderados o graves, se hospitaliza en una área aislada mientras viene el resultado. Y acá cabe decir que otra de las limitaciones que tenemos es el tiempo de entrega de los resultados. Se están tardando demasiado, Celín. Se tardan 48, 72 horas. ¿Y es lo normal? No, en ya casi todos los países se tardan horas en entregar el resultado. Es más, Estados Unidos está desarrollando y entiendo que ya están utilizando las pruebas que se tardan 45 minutos. Tal vez acá que no sea tan inmediato, pero 48, 72 horas. ¿Pero es muy falta de tardado. personal o qué? Yo creo que es un proceso burocrático que no han podido superarlo. Entiendo que para dar un resultado tiene que pasar por una cadena interminable de mando. Le avisan a una persona, de autoriza a otra y a la otra, y ahí regresa, y al final... Mucha burocracia. Mucha burocracia. Y al final le informan al personal de salud, que para mí debería de ser al revés. Es decir, el primero que debería de saber tiene que ser los médicos tratantes, porque eso nos da tiempo de tomar una decisión terapéutica en el paciente para agregar un medicamento o para quitar un medicamento o para trasladarlo a algún lugar. ¿Cuántos pacientes usted ha realizado pruebas y ya han sido diagnosticados con una situación como esta? Las pruebas las toma el personal de laboratorio. En este caso del Instituto Nacional del Tórax, gente especializada, con mucha capacidad, por cierto, mucha experiencia. Nosotros hemos tenido alrededor de tal vez unos 6 a 10 casos en el hospital sospechosos, de los cuales entiendo que 2 han salido positivos, por cierto, con un vínculo muy estrecho, familiar. Tenemos algunos pacientes hospitalizados en este momento que estamos esperando el resultado de las pruebas. Ya hemos tenido otros resultados negativos también. Algunos de esos pacientes están en casa, en cuarentena, y esperamos que el número de pacientes que van a necesitar esa prueba, pues por supuesto que van a aumentar, y en la medida en que nosotros tengamos más capacidad de hacer pruebas, vamos a ir diagnosticando más pacientes. O sea, es importante decir, Celín, que en este momento no solo hay 29 casos confirmados, pero con seguridad deben de haber ya muchos pacientes con 30 casos confirmados. 30 casos confirmados. Bueno, esto va cambiando minuto a minuto, pero con seguridad deben de haber más pacientes. Ok, partiendo de que China en 10 días construyó los hospitales donde se atendieron a los contagiados por COVID-19, y partiendo que el director de ese hospital se murió, ¿usted tiene miedo de contagiarse de coronavirus? Por supuesto que tengo temor que me permite usar esta mascarilla especial, que me permite estar alerta, a lavarme las manos, a usar el equipo apropiado, a tener el cuidado con los pacientes que me toca atender día a día,
y desde luego que sería una tremenda irresponsabilidad de mi parte no tomar esas medidas, pero impulsado por esa sensación de que debo de tener cuidado. En realidad, la especialidad a la que yo me dedico me ha entrenado, Sí, por claro. decirlo de algún modo, de tener estos cuidados, Sí. porque las enfermedades respiratorias Son muy y en el contagiosas. caso de las infecciosas son muy contagiosas, Sí, sí, exactamente. sí, sí. Ok, doctor, ¿y qué, para terminar el tema del coronavirus y concentrarnos un poco en su vida, qué recomendaciones le da a la población para no estar dentro de las estadísticas? Lo más importante es que usted esté bien informado. Y cuando digo bien informado no es que pase todo el día viendo televisión y solo en el Facebook, sino que usted escuche o vea las informaciones apropiadas. Las informaciones apropiadas nos han enseñado lo siguiente. Primero, el autocuidado. O sea, no son los médicos, ni es el gobierno, ni es Canal 36. Nadie lo va a salvar si usted no toma las medidas más importantes. Cuídese. ¿Cómo se va a cuidar? Lávese las manos a cada rato, cuando esté con personas, cuando vaya a comer, cuando toque una superficie, cuando su mano esté sobre lugares donde usted cree que puede haber gente que pudiera estar enferma. Si usted se lava las manos, reduce pero enormemente la posibilidad de que se enferme. Segundo, si tiene gripe, quédese en casa. No vaya a la escuela, no vaya al trabajo. Claro, estamos en cuarentena, pero habrá un momento, porque la cuarentena no puede ser eterna, en que andaremos en la calle. Y si tenemos gripe, quedémonos en casa. No mandemos a nuestros hijos a la escuela, ni al colegio, ni vaya usted a trabajar. Tercero, si usted tiene síntomas, falta de aire, tos, fiebre elevada, con ahogo, usted vaya al centro de salud más cercano para que pueda ser atendido. Y finalmente, esté atento a las instrucciones que estamos dando los médicos y las autoridades, porque esto va cambiando a menudo. Y lo más importante es tener la confianza que vamos a poder salir adelante si todos nos unimos y tomamos las medidas correspondientes. Si usted no hace la cuarentena, de nada sirve que el vecino la haga, porque esto va a expandir la enfermedad y podemos llegar a enfermarnos todos por igual. Bueno, gracias por esa explicación muy didáctica, diría yo, de lo que está pasando con el COVID. Pero ahora quiero hablar con mi amigo, con mi alero, porque usted es mi alero. Bueno, gracias. Y yo quiero decir que él es mi doctor, muchas veces me ha atendido por muchos años, pero además de ser una relación médico-paciente, la vida nos ha permitido estar y coincidir en muchas luchas en su momento, en mucha forma de ver la vida, en mucha forma de ver la política, y yo le manifiesto hoy pues mi aprecio hacia usted, alero, y bueno, preguntarle directamente por qué estudió medicina, si su papá tuvo alguna incidencia en eso. Bueno, por cierto, sí, dígame. Sí, bueno, lo interrumpí, le iba a preguntar cuántos hermanos son y todo eso, pero... Ahorita le damos mi hoja de vida. Bueno, hay otra faceta que hemos compartido, Celín, que es el deporte. ¡Ah, claro! Hemos compartido ahí algunas... Un goleador nato este señor que usted no tiene idea. Humildemente una zurda que Dios me dio, que todavía la conservo. Está educada. Totalmente. Celín, yo tuve una influencia importante de mi padre. Mi papá, todo el mundo le dice doctor, pero mi papá no es médico. Él tiene un doctorado en psicología industrial, y la influencia de él fue muy importante. Platicábamos y mucho cuando yo estaba ya por terminar el colegio, y explorábamos posibilidades, y él me decía, mira, medicina puede ser una opción para vos. Yo entré a la universidad. ¿Cuántos hermanos son? Extraordinariamente joven. Somos 4 hermanos. ¿Usted el mayor, el del medio? Yo soy el segundo. Ajá. El segundo de 4. Tengo un hermano mayor, Jorge, de 58. Después sigo yo. 2 hermanas. Una que es odontóloga, y mi hermana menor, que es abogada. Ok. Entonces sí estudió por alguna incidencia. Sí, indudablemente tenía pues algunas referencias familiares, un par de tíos que eran médicos,
pero básicamente por eso creo que mi papá, por su trabajo, por su especialidad, de hecho él se dedicó mucho tiempo también al estudio y al desarrollo de los recursos humanos, y recuerdo incluso que él nos pasó algunas pruebas vocacionales como para identificar en mí, en mis hermanos, pues las pruebas de aptitud, como exactamente. Okay. ¿Y estudió aquí en Honduras? La carrera la hice aquí en Honduras. Ajá. Estudié en la Universidad Autónoma, allá en los lejanos años 80. No sé si usted había nacido. No, yo soy cuenta 80, yo soy 86, o sea, que no es tan lejano. Okay, pero usted ya era un adulto. Sí, pues. sí, claro, yo empecé, de hecho, entré a la universidad en el año 80, estaba apenas recién cumplido yo los 15 años, era una Tegucigalpa, bueno, muy diferente a la Tegucigalpa actual. Sí. Esa época universitaria, pues, muy interesante. Recuerdo, ¿no tenía miedo por las desapariciones en los 80? Bueno, me tocó vivir la parte compleja de la Guerra Fría. La Facultad de Medicina perdió muchos de sus estudiantes. Hay desaparecidos que eran compañeros míos, muchos de ellos cercanos, y nos pues, tocó un momento duro de la represión militar. El servicio militar era terrible porque iban los militares en camiones a cazarnos como animales, recuerdo. Y a propósito justamente del tema de la represión militar, fue un momento que marcó la vida de nosotros, de los jóvenes de aquella época. Ok. ¿Tuvo hijos temprano? ¿O ya bastante avanzado en su carrera? Ya era yo médico, estaba prácticamente terminando mi especialidad. ¿Aquí también en Honduras? La especialidad la hice en México, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de la Ciudad de México, ya a principios de la década del 90, y mi primer hijo pues nace ya aquí en Honduras, ya yo siendo especialista. Así que pude contenerme antes de empezar la familia. Sí, terminó y después ya se metió con esa responsabilidad. Exactamente. Ok, exactamente. ¿Y cuántos hijos tiene, doctor? Tengo tres hijos varones. Dos de ellos, uno de 27 y otro de 21 años, están fuera del país. Uno pues ya terminó de estudiar y decidió quedarse a vivir en el extranjero, y el otro está estudiando, por cierto, una carrera, Celín, que se llama Comunicación Social, que es una mezcla de periodismo, marketing, tecnologías de la información, literatura. Es una combinación muy interesante, que bueno, esperamos que en algún momento pues ¿quién lo puede negar? Puede terminar estando en los medios de comunicación. Claro que sí, y cuando ocupe algún consejito, pues ahí, por poquito, mucho que sepamos, ahí se lo vamos a dar con todo gusto. Claro que sí. Ok, y trabajó, siempre estuvo al servicio, bueno, privado y también público, ¿verdad? Porque eso es parte de la característica de un médico. Pero yo recordar por primera vez el nombre de Carlos Aguilar cuando lo nombra Mel Zelaya Rosales ministro de Salud. Bueno, yo empiezo mi carrera profesional trabajando, estuve al comienzo, trabajé inclusive en el Seguro Social, y empecé pronto también como profesor de la Facultad de Medicina, luego en el Instituto Nacional del Tórax, y paralelamente fui desarrollando el ejercicio privado. Yo empiezo a participar en política precisamente en el gobierno o en la campaña, mejor dicho, de Manuel Zelaya, aunque siendo estudiante de medicina apoyé la campaña del ingeniero Carlos Flores. Bueno, pero siempre de corte liberal, pues. Siempre de corte liberal. En aquel momento pues mi padre era candidato a diputado y yo activé en esa campaña, y la primera vez que yo realmente participé en unas elecciones, que lo hice, por cierto, en una mesa a temprana edad, a los 18 años, en Santa Bárbara, apoyando la candidatura del abogado Efraín Bujirón. Okay. Esas fueron mis participaciones, digamos, como activista,
como Ahorita miembro. en este retén voy a tener que decir que somos miembros de la prensa. Ah, ok. Y si no, aquí ¿Verdad? estaba mi carnet de... Señores de Canal 36, permiso, muchas gracias. Gracias. Porque quiero decir que esta es la característica, están varios retenes puestos en diferentes puntos de la capital porque lo que se tiene que respetar es el toque de queda. Y hasta el momento nosotros, pues por ser de medios de comunicación, tenemos la circulación obviamente de manera responsable, y el doctor iba a mostrar. Sí, mi carnet ¿Lo puede mostrar aquí o en aquella cámara de aérea? Claro, este es mi carnet que me permite como médico también poder circular, Sí. poder venir a mi lugar de trabajo. Sí. O atender algunas emergencias y bueno, hace tiempo no usaba este carnet yo para mostrárselo a los militares. Sí, Creo sí. que en el golpe de estado quizá fue la más reciente, bueno, y en las elecciones del 2017. En la crisis. En las crisis. Sí, le hacía esta remembranza porque el activismo político yo lo empecé muy temprano. Que estuvo en la MER, me dice. Estuve en las mesas en la campaña de Bujirón, como activista, como representante en aquel momento del Partido Liberal, y ya la primera vez que ejerzo un cargo público fue precisamente en el gobierno de Manuel Zelaya, donde me honra él con primero la posibilidad de ser viceministro de Salud. Con y Orison luego, Velázquez, ¿verdad? A mí me tocó acompañar la gestión de la doctora Elsa Palou, Ajá. y luego pues ya posteriormente como Asume ministro. la titularidad. Exactamente. ¿Y qué tan difícil es ser el máximo rector de la salud en un país en vías de desarrollo y que usualmente no hay muchos recursos? Bueno, es algo sumamente complejo, más de lo que mucha gente supone. Es una institución que debe tener ahora cerca de unos 20-25 mil empleados en todo el país, con una secretaría con presencia pues en todos los lugares de Honduras, un manejo presupuestario complejo y por supuesto el relacionamiento con todos los sectores que son protagónicos en salud, los gremios, es sumamente compleja. Hay una combinación, Selim, muy interesante en estos cargos, que es la parte técnica, es decir, los conocimientos que uno tiene como médico que le permiten tener una visión muy precisa de la salud, saber las cosas de primera mano, haber vivido como médico atendiendo pacientes desde los niveles más básicos cuando estábamos estudiando medicina hasta en los lugares recónditos en los pueblos de Honduras, hasta llegar a ejercer en un hospital, y finalmente la combinación con la parte política. Desconocer que la medicina está vinculada, o la salud, a la política es un gravísimo error, porque mientras mejores... Pero solo lo interrumpo, Sí. pero ¿será ese más bien el problema por el cual no avanza la salud? Porque está íntimamente ligada a la política. Pues es lo que quería señalar. Mientras mejores políticas públicas tendremos una mejor salud. Cuando hablo de la política no me refiero necesariamente a la política partidaria, sí. sino la política como un instrumento para llevar bienestar a la población a través de leyes, de programas, de proyectos que hacen que un pueblo tenga mejores condiciones para atenderse. Y la otra cosa importante, que es quizá lo que usted quería mencionarme, es la politización de la medicina o de la salud, exactamente, sí. que es otra cosa que le ha hecho mucho daño, y vinculado a eso, por supuesto, la lacra, el cáncer de la corrupción, Claro. que ha lastimado, ha golpeado terriblemente al pueblo hondureño, y la salud, pues como todos sabemos, ha sido como una pieza codiciada por las personas o por los grupos que se dedican a este tipo de actividades ilícitas. ¿Por qué la característica en Honduras es no nombrar a especialistas en las secretarías, como lo ha hecho, por ejemplo, Justin Trudeau en Canadá, que se preocupó de que en cada ministerio estuviera un especialista? Usted, por ejemplo, sí era médico, pero hoy por hoy quien rectora la salud en Honduras no es doctora. ¿Qué opinión le merece eso? Yo creo que cada caso es muy particular. Muchos gobiernos aquí en Honduras han tomado esas decisiones de poner personas no vinculadas necesariamente en un cargo.
esta epidemia nos ha dejado les está dejando una enorme lección a quienes tomaron la decisión de colocar a una persona no médica en una situación como estas. Creo que es sumamente arriesgado colocar a alguien en secretarías tan sensibles como es en este caso la salud y por supuesto educación y otras más. Pienso que probablemente tiene que ver con la poca comprensión que tenga el presidente de lo que significa la salud en un país, y probablemente significa también que la salud no está en su agenda, no es el primer punto en su agenda. De lo contrario, un país como el nuestro no hubiera dedicado tantos recursos a otras cosas y tan poca atención al sistema de salud. Ok. ¿Cuál cree usted que es la principal, qué decirle? ¿Cuál es el principal obstáculo que tiene el país en temas de salud? O sea, me mencionó la corrupción, pero ¿qué cree usted que está afectando al pueblo hondureño hoy por hoy? Por ejemplo, algo que yo recurrentemente escucho es que dice, es que los médicos no quieren irse a los centros, a los pueblos. Eso también no es parte de la corrupción, es de la falta de conciencia que tiene un médico, por ejemplo. Bueno, yo creo que ver la salud en términos simplistas nos puede o nos lleva a hacer una evaluación probablemente inapropiada. Mire, la salud forma parte de un sistema, es decir, hay que tener una visión sistémica de las cosas. La salud no está divorciada de la educación, del acceso al agua, del acceso a la vivienda, de la seguridad y del empleo. Es imposible que una persona que no tiene educación, que no tiene agua y que no tiene techo pueda tener una salud adecuada. Ah, ya, sí, claro. Mientras nosotros sigamos... su entorno no es el adecuado. Mientras nosotros sigamos invirtiendo o creyendo que construyendo hospitales Honduras va a vivir en mejores condiciones de salud, jamás vamos a llegar a los niveles de desarrollo. La estrategia, la clave está en invertir cantidades importantes en ingeniería hidrosanitaria, que todos los hogares hondureños tengan acceso al agua. Hay todavía en Honduras cientos de miles de hogares que no tienen ni energía eléctrica. ¿Cómo vamos a tener salud sin energía eléctrica? Agua potable, desechos sólidos, la gente tiene es sumamente precaria y altísimos niveles de desnutrición. Entonces, toda esa combinación de factores hace que tengamos una muy mala salud. Mire, hay un mito con eso de que los médicos no se quieren ir a los pueblos. Porque si a usted a un médico, y se lo puedo garantizar, le ofrece un salario digno y usted le ofrece condiciones mínimas para poder atender, los médicos hondureños van a los lugares. Lo que sucede es que esta excusa ha sido utilizada por algunos políticos para transferirle la culpa a los médicos. Nosotros somos solo parte de una cadena de eslabones que tienen que ver con la salud, de tal manera que tienen que arreglarse una serie de factores para que nosotros empecemos a visualizar siquiera un sistema de salud. Por eso yo he criticado mucho esa insólita y atolondrada idea de gastar esas cantidades multimillonarias en construir hospitales sin ton ni son, sin una estrategia, sin poner una planificación. Sin una planificación. Es que no, es como que usted diga, deberíamos de construir un hospital en el Chimbo, porque así quedó bien con la gente del Chimbo. Ajá. Y me caen bien, donde probablemente donde lo necesitamos ese hospital sea en Talanga. Sí. Pero como al político se le ocurre hacer un hospital ahí, o al sacerdote, ajá, porque hay sacerdotes que se les encapricha que quieren tener un hospital que se llame San no sé qué, sin contar con estudios epidemiológicos, sin contar con insertar ese hospital en toda la red hospitalaria y así sucesivamente. Por eso la salud tiene que ser manejada por personas que sepan, que conozcan, o por lo menos que tengan la habilidad de rodearse de gente que los pueda asesorar de manera apropiada
para poder ser exitosos en la gestión de algo tan serio como es la salud. Siendo liberal y bueno, viendo el golpe de Estado, acompañó a Mel en Libertad y Refundación, ha buscado que el pueblo lo honre con, bueno, primero buscó también la alcaldía y también buscó una diputación. Lamentablemente no se le ha dado, pero eso no significa que usted va a continuar buscando un cargo de elección popular. ¿Va a buscar un cargo de elección popular, doctor? En este momento he tomado la decisión de no participar más en campañas electorales en busca de un cargo de elección popular. Creo que la experiencia adquirida fue muy interesante. Yo siempre digo que yo gané la campaña pero perdí la elección. Creo que el fantasma del fraude estará ahí siempre en mi memoria. Lo que no significa tampoco es que yo renuncie a mis principios, a que renuncie a mi formación ideológica, pero lo más importante es que jamás voy a renunciar a mi deseo y a seguir luchando porque Honduras tenga un mejor país, que seamos una sociedad más justa, más equitativa y desde luego en el tema de salud lograr incidir en la vida de las personas para que podamos vivir con mayor bienestar. ¿Y qué podemos seguir esperando de Carlos Aguilar en el futuro cercano? Bueno, estamos salvo que ocurra otra cosa, el otro año hay elecciones en Honduras, si no ocurre alguna otra cosa antes, y yo estaré siempre participando como lo estoy haciendo desde hace mucho tiempo, trabajando con grupos afines, no solo en el ámbito estrictamente partidario, sino con grupos de sociedad civil que tienen el genuino interés, igual que nosotros, de querer construir una mejor Honduras. Pienso estar siempre de cerca con la gente en la trinchera que a mí me toca. En este caso, pues estoy participando activamente en la lucha contra esta epidemia. Participo en algunos comités técnicos, atiendo pacientes, doy consejos. Estamos impulsando una plataforma digital para atención de pacientes de manera virtual y vinculado siempre, desde luego, a lo que más me apasiona, que es el ejercicio de la medicina. Le agradezco por su tiempo, le agradezco por haberme permitido darle este jalón inusual, para empezar por nuestra apariencia y número 2 porque ha sido el jalón que más relajado he estado porque no ha habido tráfico en la calle. Pero le agradezco su haber compartido conmigo esto del COVID-19, el coronavirus, lo serio que es, y porque me haya permitido conocer un poco de su vida. Que esta sea la primera, pero no la última, Doc. Ojalá que haya otro jalón, esperemos que ya sin cubrebocas y que ojalá podamos recordar esta entrevista y habernos equivocado en los pronósticos de letalidad, sí. Que los hondureños podamos salir adelante y que pronto nuestra vida vuelva a ser normales. Aprovecho también para saludar a todo el equipo del 36 que hace posible este segmento súper original. He disfrutado muchísimo este jalón. Le agradezco. Y bueno, esperemos que se repita. Gracias, doctor, y gracias a usted por haber estado con nosotros. Los esperamos el próximo domingo. ¡Feliz día! Hemos presentado A Jalón con Celín López.